Muy buenas tardes a todos visitantes y suscriptores a este su canal Mundo Binario. Hoy les traigo nuevamente un tutorial de Excel en donde vamos a aprender cómo hacer gráficos a partir de información o datos que tengamos en una tabla o en las celdas correspondientes al trabajo que estemos realizando. Es una función muy sencilla la que vamos a utilizar y con eso podemos tener nociones generales y muy básicas de cómo crear gráficos a partir, repito, pues de la información que tengamos en pantalla. Para este ejemplo, yo tengo ya diseñada una tabla en donde me voy a basar en las ganancias que ciertos empleados tienen cada trimestre. Todavía no saco el total, esta tabla no tiene ningún tipo de formato para que podamos empezar desde cero a trabajarla. Suponiendo que las tablas que ustedes manejan y que vayan a crear, pues también tienen cero formato y tienen cero edición y vamos a comenzar a hacerlo juntos. Lo primero que ustedes tienen que hacer y que podemos notar aquí en esta tabla es que tenemos que acomodar por orden los datos en los cuales vamos a graficar. Es muy importante tenerlos bien acomodados por secciones, en mi caso por trimestre, puede ser por mes, puede ser dependiendo de la naturaleza de la tabla, puede ser acomodado en ciertas categorías, pero sí es muy importante tener todos los datos acomodados para que al momento de graficar el mismo programa identifique qué es lo que queremos hacer. Entonces yo aquí en este ejemplo tengo mi columna de empleados, tengo mis columnas en donde tengo los valores de cuánto perciben estos empleados y tengo una columna de total que es la que me va a servir para estimar pues cuánto han ganado en el año. ¿Qué voy a hacer primero? Necesito yo, como esto es dinero, necesito yo convertirlo a obviamente cifras monetarias. Este procedimiento es muy sencillo, lo voy a seleccionar todos los datos que voy a convertir a número y tengo aquí un botón que dice formato de número de contabilidad. Dependiendo de cómo esté configurado, el mío está obviamente por configurado para que aparezca en pesos mexicanos. Si yo le doy clic, obviamente se me va a poner en pesos, pero yo puedo seleccionar qué tipo de moneda es la que yo quiero que se ponga al momento de hacer mi conversión. Si no la encuentro la que yo necesito, pues simplemente me voy a moneda y comienzo a buscar cuáles son las que yo necesito en la lista que me tiene el programa pues ya predeterminados. En mi caso, pues voy a utilizar, como les repito, los pesos. Aquí ya tengo yo configurada para que mi botón siempre me dé pesos. Es muy importante que chequen qué moneda les está convirtiendo, porque a veces les puede poner dólares o los puede poner en euros o en otra moneda, porque tengan configurada o no tienen configurada, dependiendo pues esta función. Repito, en mi caso lo manejo con pesos y aquí me muestra ya los valores monetarios con 2 decimales. Recordando que si quiero que aparezca sin decimales, estos dos botones que tengo aquí me sirven para disminuir los decimales o para aumentarlos. En mi caso los voy a dejar así como están. Bueno, una vez que ya tengo yo mis datos convertidos a moneda, si es que voy a graficar dinero, si voy a graficar datos que no son dinero, pues obviamente no hago la conversión. Puedo hacer yo mi suma muy sencilla de lo que sería cuánto percibe, por ejemplo, esta empleada al año, que sería esta cantidad. Si yo necesito hacer la misma fórmula, pues simplemente hago un jalón de fórmula para que todos mis datos ya estén totalmente completos. Tengo aquí ya preparada, lista y terminada mi tabla sin formato, algo muy básico. Ahora sí viene lo importante, que es cómo graficar. Me voy a ir a la pestaña que es insertar y voy a ubicar en mi versión de software de Excel en donde se encuentra la opción de gráficos. Yo aquí tengo gráficos recomendados y tengo más gráficos acomodados ya por categorías. Este sería el de columnas, este sería los gráficos de líneas, tengo acá los gráficos llamados pastel o circulares, tengo de dispersión, entre otros más. ¿Sale? Recordando que no todos los gráficos nos sirven para lo mismo. Hay ciertos gráficos enfocados a porcentajes, hay ciertos gráficos enfocados a altas y bajas en dinero o en cantidades, hay gráficos de comparación. Esto también ya depende de lo que estemos intentando comparar dentro de un gráfico o qué es lo que queremos mostrar o proyectar. En este caso, como simplemente quiero hacer una comparación de cuánto gana cada empleado, un tipo de gráfico adecuado para hacer estas comparaciones pues es el tradicional gráfico de barras o de columnas. Lo voy a hacer en este momento de una forma rapidita, que necesito primeramente seleccionar desde encabezados para que el gráfico los detecte, los encabezados y las cantidades completas junto con los nombres que yo tengo en categorías de empleados.
No me interesa el total porque le voy a destinar un gráfico diferente al total por empleado. Yo necesito mostrar cuánto es que gana cada uno dependiendo del trimestre que está en curso. Como este año ya acabó, voy a mostrar cuánto ganaron por trimestre en un año estos empleados. Entonces yo tengo aquí ya seleccionado todos mis datos que voy a graficar. Voy a seleccionar aquí barras y automáticamente me va a dar una vista previa si yo pongo el mouse en cómo es que yo lo necesito. Les aconsejo las primeras opciones siempre porque son las más tradicionales. Esta está en 3D, la siguiente está en 2D. También las tenemos acostaditas en horizontal, ya depende del gusto de cada quien. Yo voy a seleccionar estas columnas en 3D para poder hacer mi ejemplo. Le doy clic y automáticamente se ha generado mi gráfico con todos los datos que están mostrándose en pantalla. Si se fijan, el mismo programa me los ha marcado incluso hasta por color, que es lo que estoy graficando. Ahora el gráfico lo puedo editar totalmente, puedo cambiarle todo lo que está aquí adentro para ponerle lo que yo necesito. Por ejemplo, aquí le voy a poner ganancias anuales. Puedo ponerle los nombres, aquí están, si se fijan, los de mis empleados, porque estaban seleccionados dentro del gráfico. Acá están mis indicadores de qué significa cada color. Y tengo la opción arriba de cambiar tanto los colores de mis barras, ya sea que les dé un estilo un poquito más adecuado a lo que estoy buscando, o los cambie incluso de estilo, dependiendo cómo es lo que yo necesite. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este tipo de estilo o este que tengo por acá, porque se me hace un poquito más vistosos y agradables a la vista. Voy a elegir este, simplemente como para tenerlo ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito? Necesito que cada una de estas barras tenga los datos que se muestran acá en la tabla. Esto se hace muy sencillo si yo doy clic derecho y me voy a agregar etiqueta de datos. Aquí le doy clic. Automáticamente va a aparecer sobre cada columna azul. Chéquense que solamente la columna azul tiene su valor, porque es la única que está seleccionada. Yo puedo agregarle, lo voy a hacer un poquito más grande, yo puedo agregarle de esa forma que se muestre cuánto es el valor real, no simplemente un aproximado con los datos que están a la izquierda. Con esto puedo mostrar yo el valor real de cada una de los gráficos, de cada una de las barritas. En este caso solo se van a mostrar los del trimestre 1. ¿Por qué? Porque los del trimestre 1 corresponden al color azul. Si yo quisiera mostrar los del color rojo, haría lo mismo, clic derecho, agregar etiqueta de datos con los gráficos rojos seleccionados. Puedo hacer lo mismo con los gráficos grises, puedo hacer lo mismo con los gráficos amarillos. Y así, mi gráfica ya tiene, la voy a hacer un poquito más grande, mi gráfica ya tiene todos sus valores, sus etiquetas de datos puestos ahí para que yo pueda observar con mejor proporción y con mejor aspecto cuánto es realmente lo que está ganando o lo que ganó por trimestre cada uno de mis empleados. Así de sencillo es hacer una gráfica. Repito, ustedes van a poder elegir qué tipo de gráfica es la que necesitan, qué tipo de gráfica es la que ustedes quisieran añadir, entre otras cosas, ¿sí? Dependiendo también los datos que están manejando. Ahora tenemos un botoncito aquí verde. Este botoncito verde que se llama elementos de gráfico, si yo le doy clic me va a permitir poner o quitar ciertas cosas que pueden aparecer o no en mis datos. Si yo paso el mouse por cada uno de ellos, puedo observar a lo que se están refiriendo. Por ejemplo, aquí en ejes tiene la palomita. Si yo le quito la palomita, van a desaparecer los ejes tanto del lado izquierdo como del lado inferior. Si lo vuelvo a colocar, pues vuelven a aparecer. Serían los ejes X y Y. Si yo quiero que tengan títulos mis ejes, aquí por ejemplo le puedo dar clic para que aparezcan. Si se fijan, se puso título del eje. Lo voy a dejar así porque ahorita lo voy a editar. Puedo hacer que aparezca o no el título del gráfico. Si se fijan, se me borró lo que tenía, pero ahorita lo vuelvo a poner. La tabla de datos, que esto es lo que aparece abajo. Apareció ya completamente la leyenda si es que no quiero poner mi rotulación de datos, mis etiquetas. Las líneas de cuadrícula, que son las de atrás, y la leyenda que yo puedo mostrar, que sería lo de abajo. Bueno, solamente activé los títulos del eje porque aquí le voy a poner yo, ya puedo cerrar aquí, le voy a poner yo, por ejemplo, a los títulos del eje inferior, le voy a poner empleados y acá ganancias. Ganancias, listo. Ganancias anuales, decía por acá que se me borró cuando hice el cambio. Le voy a poner
ganancias anuales. Listo. Esta es la forma tan sencilla de cómo elaborar un gráfico. Es muy fácil realizarlo. Como se los comenté al principio, yo hice este gráfico con la información que solamente se me presentó del lado de la tabla, que no son los totales todavía. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero los totales? Voy a cortar esta gráfica y voy a crear una nueva hoja por acá para poner aquí mi gráfico. ¿Sale? No pasa absolutamente nada, los mismos datos son los que están seleccionados, simplemente moví la hoja, el gráfico de hoja. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito nada más los empleados y el total que perciben por año? Muy sencillo. Voy a seleccionar la columna de empleado y voy a presionar la tecla control. Es muy importante presionarla y dejarla presionada para poder seleccionar otra columna diferente, ya que si yo suelto la tecla control o no la presiono, se va a borrar mi selección inicial. Entonces, una vez que he notado que tanto mi columna de empleado como mi columna de total están seleccionadas, nuevamente puedo graficar con una de barras solamente los datos que yo le estoy mostrando y le estoy pidiendo a Excel. Se fijan, se me olvidó seleccionar empleado, no lo puse, pero eso pues no importa porque lo puedo agregar con los títulos del eje. Entonces yo empiezo a modificar aquí mi título del gráfico, total anual. Puedo volver a cambiarle el estilo, los colores, como ya lo hice hace poquito con el otro, si los quiero de un solo color. Si quiero cambiarlos todos de color, pues simplemente tendría que hacerlo de uno por uno, modificarle el color. Por ejemplo, teniendo uno seleccionado, le puedo dar un cambio de color haciendo clic derecho y en formato o directamente desde acá arriba darle un relleno diferente, dependiendo si yo lo quiero de colores obviamente pues diferentes. Le puedo agregar su etiqueta de datos, puedo cambiarle el color a este otro por acá, le agrego su etiqueta de datos, también incluso le puedo poner un contorno para que se vea un poquito más llamativo mi gráfico, por ejemplo así, en color negro, y así puedo ir siguiendo dándole formato a mi gráfica. ¿Sí? Aquí lo importante es notar que si quiero seleccionar solamente cierta información de una tabla, necesito primero seleccionar la columna, presionar la tecla control y seleccionar aquellas que necesite solamente para mis gráficos. Ya después de aquí, lo demás que ustedes le quieran poner, tanto fondos como imágenes, como lo que quieran decorarle a su trabajo, pues lo pueden hacer. Yo les aconsejo que donde tienen las tablas hagan otra hoja nueva, como lo acabo de hacer yo, para que manden sus datos y puedan ampliarlo de modo de que tengan en una hoja la tabla y en otras hojas tengan sus gráficos, para que no haya como que una mezcla de información y puedan presentar pues con mayor exactitud y con mayor puntualidad pues lo que son sus gráficas. Pues espero que este tutorial les haya servido para crear gráficos y nos vemos en un siguiente video a través de su canal Mundo Binario. Que pasen un excelente día.